Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Después de un intervalo importante, quiero continuar con estas reflexiones acerca de la esencia del cristianismo de Ludwig Feuerbach. Cuanto más alto es el objeto de nuestro conocimiento, más pasivo es el sujeto. Este es un principio de la filosofía y de la ciencia, del conocimiento en general, que creo que vale la pena detenerse en él. Cuanto más alto, digo, es el objeto de conocimiento, y no hay nada más alto que Dios, más pasivo es el hombre en su relación con él. Si establecemos, como es evidente, una jerarquía de objetos en la naturaleza, podemos ir ascendiendo desde los minerales, ¿no? El reino mineral que nos enseñaban en la escuela, el reino vegetal, el reino animal, el hombre, y después los ángeles y Dios. Fíjense que cuando establecemos como objeto de conocimiento al reino mineral, podemos manipularlo en forma, no digo absoluta, no absoluta, pero de muchas formas, de una manera importante. Podemos, por ejemplo, proyectar sobre determinados átomos energías diversas, también de carácter físico, electromagnético, etc., y ver cómo se comporta. Podemos separar, unir los átomos, dividirlos, volverlos a unir, someterlos a esfuerzo, dejarlos reposar, hacer de nuestra investigación una forma de manipulación, como decía Galileo Galilei, famoso, el que inicia la ciencia, o uno de los iniciadores de la ciencia en Occidente, ¿no? Él decía que la ciencia es poner a la naturaleza en una especie de potro, de someterla a un esfuerzo mecánico, físico, para ver cómo se comporta. De modo que hasta el día de hoy lo que hacen los investigadores es someter a la naturaleza a pruebas para investigar el comportamiento de la misma y llegar a entender qué es lo que estamos investigando, ¿no? Ahora, supongamos que en lugar de poner como objeto de conocimiento al carbono o al oxígeno o al uranio, establecemos como objeto de nuestro conocimiento un ser vivo, una planta. Ya el grado de manipulación es muy limitado. Si la partimos, si la sometemos a un esfuerzo excesivo, si le inyectamos o la vaciamos de determinados elementos, se muere o se transforma, se quema, etc. De modo que el biólogo, a diferencia del físico, ya no puede manipular su objeto de conocimiento. Debe observarlo. Puede obviamente manipularlo en cierto sentido, puede someterla, por ejemplo, a un calor mayor, a una humedad inferior,
o nutrirla de determinados químicos, o establecer una relación con otras plantas, ¿no? O con animales, muy bien, pero obviamente ya no puede hacer con la planta con lo que hacía, por ejemplo, o lo que hace un físico con el uranio. Cuando ascendemos en el nivel, en la escala de los seres a los animales, ya el límite es mucho mayor. Manipular a los animales es casi, no digo imposible, de hecho se hace, ¿no? En los laboratorios se utilizan animales para experimentos, famosos conejillos que le decimos, ¿no? De laboratorio, etcétera, ratas y otros animales para ver cómo se comportan ante determinado farmacéutico que se le inyecta, o no sé, algún tipo de experimento de carácter aún psicológico, como el famoso Pavlov, ¿no? Que experimentaba con las reacciones automáticas de los animales, entonces segregaban saliva cuando escuchaban determinada sirena que asociaban a la comida, etcétera, pero obviamente el límite experimental es muy limitado. Lo que hace ahora un zoólogo es más bien observar, ya no manipular. Esto lo digo para afirmar este principio que nos va a servir para entender por qué la mejor forma de conocer a Dios es la revelación. Y el principio dice así, vuelvo a decirlo, me parece importante y los invito a reflexionar sobre él, sobre todo a las personas que se dedican de alguna manera a la ciencia, de que cuanto más alto es el objeto de conocimiento, más pasivo es el hombre, menos manipulable es el objeto. De modo que hay que esperar que el objeto mismo se comunique, en lugar de ponerlo en un lugar donde se pueda someter a un esfuerzo artificial, como decía Galileo Galilei. Bueno, en el caso del hombre, fíjense, cuando pasamos ya al ser humano, ¿cómo conocemos al hombre? Por su conducta, obviamente, por su conducta, pero aún así no podemos conocer su corazón, solamente podemos esperar que se revele. ¿Qué es la revelación? Un filósofo ruso muy importante, de apellido Frank, dijo que la revelación es la actividad del objeto o la actividad de un ser mediante la cual él se revela ante los demás, que observan y comprenden el sentido de su acción y el significado de ella, ¿no? De modo que el hombre se revela, como dice Jesucristo, ¿no? Por los frutos se conoce el árbol, pero ahí ya en el contacto con otros hombres, aunque podemos también someterlos a interrogatorios, a manipulaciones, etcétera, de hecho se hace, ¿no? Cuando se investiga a las personas, se las somete de repente en casos graves, en casos penales, a la máquina de la verdad, ¿no? Que conecta de algún modo la verdad o la mentira de lo que se dice con algunas reacciones químicas del cerebro, ¿no? O del sistema nervioso, etcétera. Pero más allá de eso, lo que uno puede es esperar. De modo que para conocer a Dios, digo, la forma más perfecta del conocimiento de Dios no es someterlo a un experimento. Por eso es ridículo, absolutamente ridículo, el pensar que el método científico se puede aplicar a la teología. Cuando Feuerbach y otros ateos dicen que la religión va desapareciendo a medida que avanza la ciencia, está diciendo que el método científico es universal, que se puede aplicar tanto a Dios como al átomo, al uranio o a la planta o al animal, lo cual es absurdo, porque no es posible aplicar un método destinado a entender el funcionamiento de la materia inanimada a
el ser que es libre por excelencia, que es Dios. Entonces, por eso entendemos perfectamente, quienes así lo entendemos, por qué hombres científicos de gran valor como Louis Pasteur, que uno de los grandes científicos de la historia, ¿no?, al cual le debemos tantas cosas, tantos descubrimientos, era un hombre profundamente creyente que rezaba el rosario diariamente. Uno dice, ¿cómo puede ser que un científico tan importante, que haya llegado a comprender mucho mejor que la gran mayoría de nosotros el funcionamiento de los microorganismos, pueda creer en Dios? Por supuesto que sí, porque entendía perfectamente que el laboratorio donde él trabajaba y exponía a esfuerzos, digamos, entre comillas, ¿no?, experimentaba en su laboratorio, no tenía nada que ver con el conocimiento de carácter no científico, sino espiritual, que se llama, que es un conocimiento que se adquiere fundamentalmente mediante la revelación. De modo que la revelación no es encontrar, sino ser encontrado. La revelación, repito, no es encontrar mediante investigación, análisis y experimentaciones el objeto que uno quiere descubrir, o la verdad, ¿no?, la hipótesis que uno quiere confirmar, sino dejarse encontrar, aceptar la revelación. Y esto es muy importante, y esto que estoy diciendo, que ustedes creo que lo pueden entender perfectamente, era desconocido, o mejor dicho, conocido pero ignorado por aquellos que estaban fascinados con los avances de la ciencia, como el día de hoy también vivimos aún en la época de la Ilustración, en esta especie de fascinación ante la ciencia, permitiendo que la ciencia no solamente se limite y se expanda dentro de su campo, sino que vaya expandiéndose al campo de la filosofía y aún de la teología, haciendo de Dios un objeto para investigar antes que un ser cuya revelación esperamos. Un ser cuya revelación esperamos. Esperamos la revelación. Bien. Vuelvo a repetir este principio que me parece a mí muy interesante, que yo lo conocía, pero lo volví a leer hace poco en una conferencia de un interesante filósofo, también ruso, Andrés Kurayev de apellido, que empieza hablando acerca de este principio y va mostrando cómo cuanto más inferior es el ser en la escala jerárquica de los seres, más manipulable es, y cuanto más alto, más pasivo es el hombre para el conocimiento auténtico de esa realidad. Obviamente los hombres podemos crear dioses, de hecho lo hacemos, pero no son Dios, son creaciones humanas. En este sentido estamos totalmente de acuerdo con la crítica de Feuerbach, con la crítica de todos a las religiones, de que son creaciones. Sí, en parte lo son, pero el núcleo, al menos de la religión cristiana, es una revelación, de modo que el hombre no va a descubrir, a inventar un Dios, sino que es encuentra un niño en un pesebre. Lo encuentra, no lo inventa, encuentra un niño en un pesebre. Bien, ahora bien, este encuentro, que es deseado por nosotros, obviamente, tiene un lugar determinado. Por eso el ser encontrado por Dios, que no el encontrarlo, el ser encontrado, el recibir una revelación que después es transmitida por los apóstoles y bueno, en la iglesia, obviamente tiene un lugar. Ese lugar es el corazón del hombre. Por eso no es lo mismo estar en el lugar indicado para el encuentro que estar a 10.000 kilómetros lejos, ¿no? Ustedes recuerdan, yo sí la recuerdo,
la película Encuentros cercanos, ¿no? De los alienígenas, etcétera. Bueno, había un lugar de encuentro donde teóricamente iban a descender estos seres extraterrenales a la Tierra. Había que estar ahí. No eran inventados por los científicos, pero también había que estar ahí, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí, esperando la revelación de Dios. Por eso dice el Evangelio, muchas veces menciona la expresión los hombres de buena voluntad. No dice los creyentes, que es distinto, sino los hombres de buena voluntad, vale decir, los hombres dispuestos a aceptar la revelación, la hayan o no conocido. Precisamente en el momento de la Natividad en Belén, los ángeles entonan un canto ante el nacimiento de Cristo, dicen gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esa expresión, los hombres de buena voluntad, significa, creo yo, indica al hombre cuyo corazón está dispuesto a recibir la verdad, no a inventarla, sino a recibirla en el caso de que se revele, ¿no? Después obviamente queda la gran pregunta, ¿es o no auténtica tal o cual revelación? Pero es una pregunta posterior. Lo que quería decir es que, en definitivo y volviendo, que cuando se habla de teología, uno puede hablar de Dios solamente después de que Dios se haya revelado, al menos hablar de forma adecuada. Obviamente Dios se revela a los hombres en un lenguaje humano, no en el lenguaje divino, porque sería inútil, sería incomprensible. Este lugar, digo, de encuentro, o de espera, mejor dicho, de espera atenta a la revelación, es el corazón del hombre. El corazón del hombre que se dispone a recibir las verdades desconocidas mediante la realización de las verdades conocidas. Segundo punto. Para conocer una verdad desconocida, es importante practicar una verdad conocida. Vale decir, para conocer el Nuevo Testamento, por ejemplo, es importante cumplir los mandamientos de la ley antigua, que son los 10 mandamientos, que están relacionados con el culto a Dios y con el respeto al prójimo, ¿no? No matar, no mentir, no robar, no adulterar, etc. De modo que hay cosas que no conocemos y si no las conocemos, tenemos que decir la verdad, no lo sé, no me ha sido revelado. Pero eso no significa que no deba ya practicar lo que conozca, ¿no? Porque cumpliendo con el orden natural, que la ley mosaica no es otra cosa que el orden natural expuesto en una forma positiva, en forma de una ley positiva, una ley escrita, legislada por un legislador, en este caso es Moisés. Sin embargo, esa legislación es posterior a la existencia de la ley en el corazón del hombre. Vale decir que no matar no es malo porque Moisés lo diga, sino que Moisés lo dice porque es malo. ¿Se entiende? Es al revés. La ley es anterior a la legislación, ¿no? Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. O sea, la ley natural, la ley mosaica, fue escrita posteriormente en las tablas de piedra, etc., y en la Biblia. Sin embargo, están escritas en la conciencia del hombre en forma permanente, que sabemos que no está bien hacer estas cosas. Por más que después lleguemos a justificarlo de alguna manera, argumentando, bueno, que los demás lo hacen, que el mal menor, que es un medio para alcanzar un fin legítimo, en fin, las justificaciones que encontramos en todas las cosas, que soy débil,
que es mi carácter, que así me educaron, que o soy yo o es el otro, en fin. Dejando de lado las justificaciones, sabemos en el fondo que está mal hacer tal o cual cosa, que son leyes inmutables. Bien, esas leyes, digo, son el cumplimiento de esas leyes, son el lugar de encuentro donde podemos, aquellos que no creen y desearían creer, aquellos que no han recibido la revelación, pero desearían recibirla, es el lugar, entonces, hacer lo que la conciencia, la buena conciencia nos indica, es una forma importante de disponernos para recibir un conocimiento, una revelación superior, en este caso sería la revelación evangélica, ¿no? La revelación cristiana, del Espíritu Santo. Bien, entonces, digo, en primer lugar, volviendo a esto, estamos un poco analizando esta época cientificista que aún hoy vivimos, cuando Hegel propone crear una filosofía según el método científico del momento, ¿no? Cuando Comte habla de que hay Auguste Comte, el fundador del positivismo, habla de los periodos de la historia, ¿no? Entonces dice que hay un periodo religioso, un periodo metafísico y después una etapa positivista, que es la que él vino a fundar y a predicar. Hasta él llega a profetizar que el positivismo será predicado en la Catedral de Notre Dame, ¿no? Porque a esta gente, si algo que le sobraba era orgullo, ¿no? Son muy narcisistas todos ellos, ¿no? ¿Sí? Humildad cero. Bueno, Comte era el fundador de la nueva religión, la religión de la humanidad, la religión positivista, pero en definitiva, en el campo de la epistemología, digamos, ¿no? El gran defecto es no darse cuenta de que son dimensiones absolutamente distintas y vienen a ser respetadas cada una en su orden, la ciencia, la filosofía y la teología. Que cuanto más alto es un objeto, menos manipulable, y finalmente, cuando llegamos a Dios, la única forma de conocerlo es la revelación, ¿no? La revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Yo soy el que soy. Bien, habiendo considerado este principio que mencioné, Feuerbach saca la idea de Dios del corazón del hombre. De modo que en su teología, que no es otra cosa que antropología, como él dice, ¿no? Literalmente, y esta frase resume su pensamiento, que el lugar de la teología es la antropología, él considera que la idea de Dios nace en la conciencia del hombre. ¿Por qué nace la idea de Dios en la conciencia del hombre? Porque el hombre, dice él, tiene una propiedad del todo particular, a saber, es infinito. Porque lo propio de Dios es la infinitud. Tendríamos que analizar y tratar de entender en qué sentido el hombre es infinito. Si realmente es infinito, y en qué sentido lo dice Feuerbach, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Quiero en este sentido hacer algún tipo de precisiones. Una cosa es lo infinito y otra cosa es lo eterno. En la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana, raramente se habla de infinitud, se habla de eternidad, la vida eterna, ¿no? Y la eternidad es representada también en forma de infinitud. Las oraciones que rezamos, que ustedes conocerán, muchas terminan por los siglos de los siglos, ¿no? Quiere decir en forma eterna. Pero en cierto sentido,
no hay nada más opuesto a lo infinito, o mejor dicho, a lo eterno, que lo infinito. Porque lo eterno es plenitud. Eterno puede ser un instante, que es tan pleno que en sí mismo contiene todos los instantes. Es como un color, por ejemplo, color blanco, ¿no? Por ejemplo, el blanco, que contiene, según dicen, todos los otros colores, ¿no? O bien un sonido que en su plenitud contiene todos los otros sonidos. O un sentimiento, el caso del amor, que en su plenitud contiene todos los otros sentimientos. De modo que la eternidad hace referencia no a la prolongación indefinida en el tiempo, lo cual es bastante horroroso para el hombre, imaginarse algo infinito prolongado en el tiempo, aunque sea bueno, sino la eternidad, hace referencia a un instante tan pleno que está más allá de que tenga principio o fin, pero no se determina por su infinitud temporal, sino que está a otro nivel, a nivel de lo eterno. No hay tiempo en la eternidad. Lo infinito, en cambio, es un tiempo que no tiene fin, no tiene fin. De modo que ustedes recordarán la famosa, importantísima obra de Goethe, ¿no? El Fausto. Cuando Fausto llega a un momento, dice: detente, eres perfecto, ¿no? Ese instante de perfección que se puede prolongar una hora o eternamente, ¿no? Les cuento una historia medieval que la encontré en varios lugares, ¿no? Parece que, no sé si será verdadera o no, de un monje que se torturaba con este tema, ¿no? De la eternidad, cómo puede ser la eternidad, y se fue a pasear, lo hago muy corta, ¿no? Por el bosque, qué sé yo, y en sus cavilaciones atormentadas escucha el canto de un ave, ¿no? Del ave del paraíso, según la tradición. Del paraíso se habían escapado algunas aves cuyo canto embelesaba, ¿no? Como el canto de las sirenas en el caso de Odiseo o de Ulises, ¿no? Un canto embelezador que el hombre se encuentra en un estado de enajenación, de éxtasis, ¿no? Bueno, y este monje escuchó el ave paradisi, qué sé yo, y lo escucha, y bueno, pasa un ratito escuchándola hasta que se calla el ave, vuelve al monasterio, toca la puerta y dice: ábranme, que soy fulano de tal, no te conocemos, como que no, qué sé yo. Bueno, sí, hubo un fulano de tal que se escapó, se perdió en el bosque hace 20 años, pero lo dimos por muerto, ¿no? Vale decir que lo que pareció un instante en el bosque fueron 20 años. Fueron 20 años, ¿no? Quiere decir que en ese momento de eternidad, de plenitud, de amor, de éxtasis, de conocimiento, no es algo infinito en el sentido de prolongación en el tiempo, ¿verdad? De modo que, como dice en algún lugar Gilbert Keith Chesterton, no hay nada más opuesto a la eternidad que la infinitud. Bueno, este es el problema, volviendo al tema anterior, de aplicar a la metafísica y por lo tanto a la teología categorías de las ciencias naturales, de la física, de la química y de la biología, ¿no? Que obviamente en esas ciencias el concepto de eternidad es superfluo. En la metafísica y más aún en la teología es clave la distinción entre eternidad e infinitud, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, y gracias a Dios, hay una gran cantidad de científicos de gran renombre y de enorme inteligencia, profundamente creyentes. De modo que no es que la religión reemplaza a la ciencia, no es que
a mayor ciencia, menor fe, como creen los que están, digamos, envenenados con el virus de la ilustración, sino que son ámbitos distintos y en realidad creo yo que el ámbito de la religión, de la fe, de la revelación es más importante porque determina la cosmovisión de las personas, ¿no? Más allá del conocimiento de los medios, la fe hace referencia a los fines. Bueno, entonces decía, Feuerbach insiste en la infinitud. ¿Y qué es esto de la infinitud de la esencia humana? Sinceramente, aunque lo he leído, no llego a entenderlo. Lo entiendo más o menos en lo que respecta a la teología cristiana. Es lo que acabo de decir, más o menos, ¿no? Aunque es un tema enorme. Pero en el caso de Feuerbach, el tema de la infinitud aparentemente es un tema conceptual, el concepto de infinito, no una realidad infinita, porque obviamente el hombre no es infinito. El hombre no es infinito, ni el individuo humano es infinito, porque nace y muere, y aparte porque está limitado por todas partes, lo cual no hace falta demostrarlo, y la esencia humana, aunque pueda ser realizable en infinitos individuos, de hecho también es finita, porque se realiza aquí y ahora en determinada cantidad de individuos, ¿no? Suponiendo que Feuerbach hable de la esencia y no de los individuos. Lo que habla de Feuerbach, me entiendo yo, que es la conciencia humana, en su capacidad abstractiva, especulativa, es capaz de concebir lo infinito. Y de hecho es así. Somos capaces de concebir lo infinito como concepto negativo, no positivo. Infinito quiere decir no finito, es una idea negativa. ¿Qué es lo que afirmamos? No afirmamos nada positivo, afirmamos la negación de la infinitud, ¿no? De hecho, según he leído, que cualquier cálculo matemático supone el infinito. No sería posible sumar 2 más 2 sin la suposición de que 2 más 2 puede ser otra cosa, puede ser otro número. O sea, la matemática supone el infinito matemático, ¿no? Y así la física supone el infinito físico, ¿no? Y la geometría supone el infinito geométrico. Pero son conceptos que no tienen nada que ver con Dios. Nada que ver. Nada que ver ni con el Dios de la revelación cristiana, ni con el Dios de la naturaleza de los filósofos, ni con los dioses de las otras. Por eso, de nuevo, cuando Feuerbach titula su libro La esencia del cristianismo, está forzando el contenido del libro, porque él continuamente aplica categorías de su propia inventiva, que quizá ha tomado de aquí y de allá, algo que no pertenece a lo que él inventó, sino que ha sido revelado, ¿no? De todas formas, es importante, y quien quiera estudiarlo, yo realmente ahí digo, aquí me quedo, más no entiendo. ¿Qué quiso decir Feuerbach con esto del infinito? Fundamentalmente, vuelvo a repetir, para mí es el hecho de que el hombre es capaz de concebir lo infinito y por eso concibe un ser infinito, que llaman Dios. En realidad, acá no hay ningún paso lógico adecuado, porque uno puede concebir un infinito horizontal, físico, como el universo, o potencial, matemático, o genérico, como el caso de la esencia humana, que es un infinito genérico. ¿En qué sentido? Que la esencia humana es capaz de realizarse en infinitos potenciales, individuos humanos, aunque de hecho no lo sea, ¿no? Este tipo de infinitudes de ninguna manera nos lleva de un modo lógico, razonable, a la afirmación de la eternidad divina. Obviamente hay un salto, aún en el plano lógico, absolutamente indebido, ¿no? Cosa que encontramos en Feuerbach, en Marx, en Hegel, en Kant. No hay que sorprenderse ni escandalizarse por el hecho de que estos hombres, en su afán de demostrar sus propias teorías,
cuando quieren, cuando así lo desean, rompen las reglas lógicas que pretenden observar, ¿no? Volviendo a la idea de infinito en Feuerbach, vamos a analizar el razonamiento que él utiliza para, de alguna manera, demostrar que Dios es un producto de la conciencia humana. Él dice así, en forma de silogismo: donde llega tu inteligencia, llega tu ser. Esto sería, en términos de lógica, la mayor. Tu inteligencia es infinita, sería la menor. Por lo tanto, la conclusión, tu ser es infinito. Y la conclusión de la conclusión, por lo tanto, tú eres Dios. Porque lo infinito es, bueno, la propiedad atribuida a Dios. Bien, vamos a analizar. Donde llega tu inteligencia, llega tu ser. No sé qué opinarán ustedes. Interesante. Siempre es interesante reflexionar. Donde llega tu inteligencia, llega tu ser. Esa es la mayor. La menor, tu inteligencia es infinita. Vamos a detenernos en la mayor. Donde llega tu inteligencia, la inteligencia vendría a ser como el campo de visión, ¿no? El horizonte. El horizonte de la inteligencia es más amplio, obviamente, que el horizonte físico. La inteligencia puede llegar a seres inexistentes. La inteligencia es creadora, es creativa. La inteligencia no tiene límites. De hecho, se ríe de los límites, se burla de los límites, ¿no? Los grandes novelistas, por ejemplo, vieron cosas que, como en el caso de bueno, estoy viejo, me olvidé, del viaje al centro de la Tierra, a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, etcétera, ya me va a venir a la cabeza. Es decir, vuela, la inteligencia vuela, es creativa, ¿no? Obviamente tiene algo de infinito, ¿no? Y de ilimitado, y eso es una gran cosa, eso. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Boecio, filósofo medieval, encerrado en la cárcel, acusado de conspiración y de traición, y en la penumbra de su celda, esperando ser ejecutado, escribió un libro enorme llamado La consolación de la filosofía, donde precisamente demuestra que la inteligencia no se frena ante cadenas, ante muros, ¿no? Ante nada, ¿no? Otro caso paradigmático es el caso de Cervantes, que creó al Quijote estando preso. De modo que él liberó su inteligencia creativa, fantástica, enorme, ¿no? También encerrado en un pequeño lugar, ¿no? Hay algo obviamente de romántico en la afirmación de Feuerbach. Estas personas son románticas. Pero bueno, en parte es verdad. Donde llega tu inteligencia llega tu ser, y no. La verdad que habría que decir que no. Mi ser no llega donde llega mi inteligencia. Mi ser, en cuanto compuesto de alma y cuerpo, es inferior, es más limitado. Somos limitados por el nacimiento, por la muerte, por el espacio, por el lugar, por dolores, por enfermedades, por necesidades, etc. O sea, es imposible y está mal identificar la inteligencia con el ser humano. Cosa que hicieron, Platón lo hizo y aparentemente Feuerbach aquí lo hace, ¿no? Ustedes saben que desde Descartes, en la filosofía moderna, se
se ven claramente como dos tendencias opuestas, que es, por un lado, la tendencia a identificar el hombre con el espíritu, el caso del idealismo, del racionalismo, o de identificar al hombre con la materia, ¿no? Porque Descartes rompe la imagen única del hombre de animal racional, si quieren, ¿no? O de una sustancia compuesta única, pero inseparable, de cuerpo y alma, distinto pero inseparable. Dice, no, el hombre es rex extensa, o sea, una cosa que tiene extensión en el espacio, y res cogitans, y después una cosa pensante. ¿Cómo se unen el pensamiento con el cuerpo? Bueno, Descartes no sabe, dice que son dos sustancias, ¿no? Por eso, a partir de Descartes, dicen los que estudian historia, tenemos como estas dos posturas radicales, ¿no? Opuestas. Y bueno, en Feuerbach, aquí al menos, vemos un caso claro de pensamiento idealista, espiritualista, si quieren, ¿no? De identificar al hombre con su inteligencia. Y la verdad que no es así. No es así porque aparte de la inteligencia está el corazón, que es más importante, y la existencia, ¿no? La existencia, que no es conocimiento, ni principalmente es conocimiento. Bien, la inteligencia puede llegar más allá de donde llega nuestro ser, pero no es nuestro ser. Bien, por otro lado, es comprensible que los filósofos identifiquen al hombre con la inteligencia, porque el que es bueno con el martillo, dice el refrán, ¿no? En todas partes ve clavos. Por eso, el que es bueno con la inteligencia, que es el caso de los filósofos, que trabajan con la inteligencia, en todas partes ven inteligencia, ¿no? Si fueran cocineros dirían otra cosa, ¿no? Donde llega tu estómago, llega tu ser. Y de hecho Feuerbach, como es materialista, curiosamente, en lugar dice el hombre es lo que come. Define al hombre así, en el sentido más burdo, primitivo de la materia. El hombre es lo que come, ¿no? Bien, estas son las contradicciones que encontramos en los filósofos que tienen dificultad en concebir al hombre como una unidad psicosomática. Bien, donde llega tu inteligencia, llega tu ser, dice Feuerbach. No. Tu inteligencia es infinita. Bueno, sí, potencialmente la inteligencia humana sería capaz de concebir infinidad de objetos, o de descubrir infinidad de cosas, ¿no? Ya que la naturaleza es infinita. Santo Tomás dice que podríamos estar una eternidad estudiando la esencia de una mosca y no llegaríamos a entenderla por la profundidad y la complejidad de la naturaleza. Potencialmente puede ser infinita, pero en realidad no es infinita, ¿no? El refrán, y los refranes son siempre verdaderos, ¿no? Porque encierran la sabiduría cristiana. Dice ars longa vita brevis. El arte o el conocimiento es largo, la vida es corta, o sea, no nos alcanza la vida. O sea, potencialmente, si viviésemos en la tierra no 50, 60, 80 años, si viviésemos 500 años, sabríamos algo más de lo que sabemos hoy, ¿no? Pero vivimos lo que vivimos. Pero es más importante el hecho de que la inteligencia no es infinita, porque en el momento en que concibe algo, deja de concebir otra cosa. Vale decir que si yo pienso el número 1, no estoy pensando el color azul. Y si pienso el número 3 y analizo, por ejemplo, el triángulo, en ese momento no estoy analizando una obra de arte. ¿Qué tipo de infinitud? Es una infinitud no simultánea, que sería propiamente infinitud, sino sucesiva, uno después de otro. Y esa infinitud es una infinitud pobre, porque no va acumulando lo anterior, sino que va pasando del uno al otro.
¿no? Y cuando uno piensa en el presente acerca de algo, en ese momento no está incluyendo lo anterior, ¿no? Por eso yo creo que ni la mayor ni la menor, en términos lógicos, son verdaderas, aunque son fascinantes, son cautivantes. Y esto es lo que tiene el feuerbachnismo y el marxismo, es esta capacidad de cautivar en forma romántica y racional, con afirmaciones que si uno la ve desde el punto de vista de la lógica fría y auténtica, verdadera, son falsas, ¿no? Porque ni donde llega mi inteligencia llega mi ser, ¿no? Como decía Marx, él escribe el libro La miseria de la filosofía, ¿no? La filosofía es miserable porque piensa mucho y no hace nada, ¿no? Por eso en las tesis sobre Feuerbach, Marx, que admiraba a Feuerbach, lo critica diciendo, bueno, dejémonos de pensar, empecemos a actuar, ¿no? Es la última tesis de su pequeño ensayo muy corto, muy sintético, con la crítica a Feuerbach, ¿no? Bueno, vamos, la praxis. Bien. Entonces, si la mayor es falsa, y la menor también es falsa, obviamente la conclusión es igualmente falsa. Aunque, vuelvo a repetir, desde lo romántico o desde lo inexacto, ¿no? Bueno, sí, hay algo de infinito, qué sé yo. Se puede reflexionar, no razonar, ¿no? Reflexionar es reflexionar. Vamos a reflexionar, vamos a estar horas reflexionando. Pero razonar es otra cosa. Es buscar la verdad mediante formas lógicas, ¿no? Y llegar a principios, a verdades o errores, ¿no? Pero bueno, es muy importante distinguir entre reflexionar y razonar. Razonar es lo que hace el ciervo cuando ve el leopardo. Se pone a razonar inmediatamente. Corro, me quedo duro, ¿no? Él busca salir, está razonando, es algo práctico. No está reflexionando sobre, bueno, que el tigre también tiene derecho a comer, que bueno, que si yo me entrego a él, después, gracias a eso, van a nacer pequeños tigres y la madre naturaleza. El ciervo no reflexiona, razona, ¿no? De modo semejante, nosotros muchas veces perdemos tiempo reflexionando. Hoy está de moda reflexionar en lugar de razonar porque le tenemos miedo a la verdad. Tenemos miedo a la verdad, no queremos llegar a la verdad. Porque estamos en una época de gran relativismo, ¿no? Entonces, la conclusión de Feuerbach, por lo tanto tú eres infinito, es falsa. Igualmente falsa la conclusión, tú eres Dios. Pero, repito, este es el razonamiento de Feuerbach. Yo dije que lo estudié, y esto es lo que él dice, literalmente lo que él dice. Ustedes verán, ¿no? Porque acá cada uno es el filósofo. Acá no se trata de imponer ni de enseñar, sino de proponerles a ustedes estos razonamientos más que reflexiones. Entiendo que es falso. Es falso lo primero. Donde llega tu inteligencia, llega tu ser. Es falso, ¿no? Yo creo que Cervantes estaría mucho más feliz en su casa que en la cárcel escribiendo. Sí, con su inteligencia llegó a concebir algo muy importante. Pero él estaba en la cárcel y eso no hay que olvidarlo. Y creo que nadie, siendo Cervantes, o estando en las condiciones de Cervantes, lo olvidaría, ¿no? Otro caso paradigmático es Alexander Solzhenitsyn, gran escritor soviético, que escribió una obra monumental llamada El archipiélago Gulag, donde él desenmascara la crueldad del socialismo, que hoy en Argentina está de moda, el socialismo, como si fuera algo humano, ¿no? Cuando es la antihumanidad. Bueno, Solzhenitsyn escribe de memoria, casi de memoria, memoriza, usando cuentas de rosario, un libro, o son tomos enormes, ¿no? Donde él describe los horrores de los campos de concentración socialistas
que lamentablemente no están de moda, ¿no? Hoy se habla solamente del socialismo alemán o del nacionalsocialismo, cuando no se habla tanto como debería hablarse del socialismo soviético e internacional, ¿no? Bien, Solzhenitsyn, estando en la cárcel, entonces escribe una obra monumental donde él habla de historia, de filosofía, de la vida, de los hechos, analiza, estudia, recuerda. Es realmente un monumento esta obra, un monumento literario, premio Nobel de literatura, que no pudo recibirlo porque la Unión Soviética le prohibió ir a recibir el premio Nobel. Escribe en la cárcel, ¿no? Pero bueno, Solzhenitsyn estaba en la cárcel, aunque su mente estaba quizá en la historia de Rusia o en las ideas de Marx. Bien, entonces, ¿tu inteligencia es infinita? No, hay cierta potencialidad, sí, pero yo diría más bien no. Es más que finita, es finitísima, finiquitísima la inteligencia humana, porque ni siquiera es inteligencia pura. Todo lo que nosotros entendemos pasa por nuestros sentidos. O sea, nuestra capacidad intelectual está limitada a partir de estas ventanas que usamos después para razonar, que son los sentidos. Por eso dice la filosofía, y con verdad, que no hay nada que esté en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos. Por eso, aún en este sentido, la inteligencia humana no deja de ser absolutamente limitada, ¿no? Por el punto de partida al cual debe someterse necesariamente, que es la percepción sensible, ¿no? Por eso, por ejemplo, como dicen, y creo que es verdad, los ciegos de nacimiento no pueden concebir los colores. Por más que uno les explique lo que es el azul, lo que es el amarillo, etcétera, no los pueden entender, porque no los pueden ver, ¿no? Esto es solamente un ejemplo de lo que significa el límite que nos impone la percepción sensible al conocimiento racional. Por eso es tan difícil comprender, por eso requiere tanto esfuerzo el descubrir la vacuna del COVID, o descubrir tantas cosas, tantos años de estudio, porque el avance de la inteligencia es muy lento, ¿no? Entonces, lejos de ser infinita, es absolutamente finita por todos los costados, ¿no? Y bueno, la conclusión se la dejo a ustedes.